Hernán Iglesias Illa está en la provincia de San Juan, es el que está a cargo de la comunicación estratégica del gobierno nacional, dependiente de la jefatura de gabinete, pero aparte, acá recién entrega el libro Cambiamos, que es el libro de la campaña de Mauricio Macri. Pero también, Hernán, antes de llegar a la campaña de Macri, vivías en Nueva York, escribías y escribiste sobre Sarmiento y los viajes de Sarmiento. ¿Te parece que empecemos hablando de ese tema? Dale, me encanta. Porque escribir sobre Sarmiento y sobre los viajes de Sarmiento es un desafío interesante, primero de cómo abordarlo a Sarmiento, porque tenía tantas facetas y ha hecho tantas cosas que no es fácil Sarmiento encuadrarlo. era un personaje muy rico, muy peculiar. Y ahora a mí me gusta esa época de su vida. Pensá que él empieza el viaje, hizo un viaje larguísimo, ¿no? Por todo el mundo, por dos años, de los 45 al 47, desde que tenía 33, 34 años hasta que tenía 35, 36. O sea, un tipo joven todavía. Y él sale, a mí lo que me gustó de las 6 semanas que estuvo en Estados Unidos, que están relatadas en Viajes muy bien, a mí Viajes me parece un libro buenísimo. Él llega a Estados Unidos un poco decepcionado con Europa, ¿no? Claro. Él sale de Chile, pero con toda una vida de admirar a Francia, ¿no? De decir, cuando él decía civilización y barbarie, él decía la civilización es Francia, ¿no? A veces lo decía explícitamente, a veces no directamente, pero siempre el modelo era ese. Pero va a Francia, está varios meses en Francia y se desilusiona un poco. Él ve que no es realmente una democracia, que la gente en las ciudades vive muy mal, que es todo una lucha de poder y que no hay industria realmente, no hay industria en el sentido de él no ve una evolución de ningún tipo. En Inglaterra es donde empieza a ver cosas que ya le parecen más interesantes a Sarmiento. En Inglaterra dice, acá pasa algo y la gente le dice, no, tenés que ir a Estados Unidos. Si querés ver esto, sobre todo él, la excusa del viaje era ver sistemas educativos, ¿no? Sí. Y le dice, no, tenés que ir a Massachusetts a ver lo que está haciendo este tipo. Y Claro, es lo que hablaba ahora es Mann. 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 Entonces quiero hablar de Mann porque es el mejor sistema del mundo. Y dice, bueno, no tengo plata, realmente no me queda más plata, pero voy a ir igual. Ahí se hace amigo de un joven chileno, Santiago Arcos, que medio comparten los gastos y van para Estados Unidos. Y él en Estados Unidos se da cuenta rápidamente de que esa desilusión que había tenido con Europa la podía llenar con su nueva admiración por Estados Unidos. No tanto del sistema político, lo que yo me llevo más de la admiración de Estados Unidos, de Sarmiento por Estados Unidos, que le va a durar toda la vida, no es tanto el sistema político o cómo funcionaba la Corte Suprema o la Constitución, que eso apenas lo menciona en Viajes, pero sí creo que él se entusiasma mucho con el poder de, 1, la educación universal, 2, los trenes y 3, la inmigración. Y creo que también son 3 temas que Sarmiento van a ser muy importantes en el resto de la vida de Sarmiento, ¿no? Y en el resto de la vida de la Argentina. En los años siguientes, el tren, la inmigración, la educación pública fueron muy importantes, incluso para fundar la República, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, por eso creo que es muy importante el viaje, porque ahí Sarmiento se da cuenta de que el gobierno, las instituciones son importantes, pero que si tenés estas cosas, ¿no? Como la inmigración, la educación y las comunicaciones, que en el fondo en los trenes, creo que lo comparable hoy sería Internet, una sociedad puede avanzar un recorrido inmenso, ¿no? El momento en que incluso para un político es difícil ser estadista, porque el político estadista le cuesta enganchar con los problemas de todos los días. En esa época había varios que hicieron cuestiones de Estado mirando un poco más allá, incluso con cosas que no le iban a ver ellos, es decir, en educación es plata que se invierte para no sacar provechos en la propia gestión. Totalmente. Igual había algo que uno sorprende si ve. Digo, el día a día también era muy guerrero, ¿eh? Y Sarmiento escribía todos los días columnas para pelearse con todo el mundo, insultaba a todo el mundo. Tenía la cabeza puesta en los 20 años siguientes y también en el día a día no dejaba pasar una. Era un tipo muy activo en lo que llamamos la coyuntura y por ahí perdió mucha energía en eso, ¿no? Pero el político que quiere ser estadista además tiene que estar dispuesto a correr el riesgo de pasar 3 o 4 años malos porque no le gusta cómo se están haciendo las cosas y nada, esperar que vuelva una oportunidad. Eso ahora es más difícil para un político resignarse a estar en el llano esperando que, las circunstancias correctas para volver a actuar. Uno lo ve, por ejemplo, a Donald Trump y no le ve mucha pasta de estadista.
No, honestamente no. Se lo ve con respuestas muy finitas sobre los temas, respuestas cortas, casi como sus tweets, ¿no? Respuestas facilonas, simplonas. Esperemos que la responsabilidad que le da a uno el cargo, la responsabilidad institucional que da hacerse cargo del Poder Ejecutivo de un país tan importante como Estados Unidos, lo lleve por lo menos a confiar en otras personas y a rodearse lo mejor posible, pero eso es una versión optimista. Bueno, ahora entremos a Argentina, Dale. tomando también como eso. Argentina es un país bipartidista durante años, en donde en los últimos años parece que se querían esconder a los partidos políticos, como pasó, por ejemplo, también en Italia. Sí. Ya empezábamos a hablar de Frente para la Victoria, de la Alianza, pero que se quería dejar de lado el justicialismo, en menor medida el radicalismo. Y en eso entra Mauricio Macri y dice, puedo llegar a ser presidente. ¿En base a qué? Es una buena pregunta. Igual creo que el estallido de 2001 rompió con el bipartidismo y rompió la conexión de la gente con la política. Como que dejaron de creer y se generó un espacio sin cubrir, se perdió una conexión entre la representación que antes la gente sentía con los políticos y dejó de tenerla, ¿no? La representación que hubo desde entonces en el Frente para la Victoria o incluso en Cambiemos es distinta a la de antes y todavía me parece que la situación, el panorama no está del todo estabilizado, ¿no? Creo que veremos más cambios todavía. Siempre al que pierde le toca hacer el análisis de conciencia y hoy es el PJ el que está diciendo qué nos pasa, quiénes somos, qué representamos. En algún momento le tocó el radicalismo y el radicalismo... está definiendo el PJ quién es. Por eso digo. Porque está en la lucha interna grande. Claro. Pero más allá de las luchas internas de quién es el líder, se está preguntando un poco, bueno, quiénes somos, ¿no? Eso le pasó al radicalismo hace unos 10 años. Su manera de resurgir en la escena nacional fue a través de Cambiemos. Y veremos cómo sigue cambiando, ¿no? Los partidos políticos yo creo que siguen siendo importantes. Han tenido que modernizarse como muchísimas otras instituciones de la vida republicana y la vida democrática y la vida en general. No podemos suponer que las cosas fundadas hace 120, 150 años siguen funcionando igual con todos los cambios que hay. Pero estamos viendo un cambio, en general para mí para mejor, de actualización de la representación, de que los partidos políticos vuelvan a a darse cuenta de que su rol principal es estar cerca de la gente y canalizar las demandas de la gente y solucionar problemas a sus comunidades y a los que representan. Bueno, ¿cómo fue la génesis de Mauricio Macri, que después derivó en Cambiemos en algunos años después? Hay algunas fechas clave, ¿no? Desde la primera elección que pierde Mauricio Macri en 2003, la que gana en 2007 y sobre todo en 2011 cuando él decide no presentarse a la elección. Creo que eso fue un paso... una decisión muy importante, muy acertada. No veían que se pudiera ganar y aparte de todo había cierta idea sobre quién era Mauricio Macri que la sociedad creíamos que no lo conocía del todo. Ahí en 2013, fines de 2013 y principios de 2014, el PRO decide vamos con la nuestra, nosotros somos una nueva propuesta y los que quieran sumarse serán bienvenidos y eso es lo que ocurrió después con el nacimiento de Cambiemos. Hay, por lo menos lo que se habló mucho incluso en el año 2015, que por ejemplo estaba la posibilidad de ir con Massa, pero como una línea muy firme, ganamos o perdemos con Macri. ¿Fue así o no? No, fue así. Obviamente, alguna gente, incluso dentro del espacio, pensaba que una alianza con el Frente Renovador podría traer más votos, y otros pensábamos que en política 1 más 1 no siempre es 2, y si nosotros estamos haciendo campaña con el cambio y con una nueva cultura política, ese mensaje tan fundamental del PRO en general y del candidato Mauricio Macri podía perder mucha fuerza. Entonces preferimos confiar en la figura de María Eugenia Vidal, que terminó siendo una apuesta muy fuerte, pero que rendió sus frutos, y seguir adelante con lo nuestro, que además permitía mantener un poco la mística del equipo de campaña y de los voluntarios y todo, a las que le veníamos diciendo que éramos algo distinto y que no éramos un partido más, ¿no? O algo que nosotros veíamos era que la gente quería un cambio, valoraba a Macri como dirigente, sabía que iba a ser mejor presidente que Daniel Scioli
pero todavía no sabía si en el modelo de país de Macri esa gente, esa persona iba a estar incluida o no. Había un pensamiento que era, si Macri es presidente no va a poder gobernar. Esas dos preguntas se hacían. Esas dos preguntas se hacían y se siguieron haciendo a principios de este año. Las dos preguntas eran, ¿Macri va a poder gobernar? Y la segunda es, ¿gobernará para sus amigos los ricos o gobernará para todos? La segunda pregunta todavía la estamos respondiendo y creo que es algo que Macri viene tratando de responder desde que se metió en política. Es una pregunta que pesa sobre él por quién es y por su historia y que va a tener que seguir respondiendo todo su gobierno. Y nosotros aceptamos eso, nos parece parte de la regla del juego. Por suerte, la otra pregunta es, ¿Macri va a poder gobernar? Es una pregunta que ya cumpliéndose el año de gestión, creo que está respondida positivamente. Creo que la fecha de los bolsos de José López, que no me acuerdo bien cuándo fue. Sí, hace como 4 o 5 meses. Eso que fue una bisagra un poco. Y hace poco, sí. Pero creo que ese día, hasta ese día, muchos kirchneristas tenían la fantasía del helicóptero todavía, de Macri huyendo, echado por las masas y por el pueblo embravecido. Ahora ya ni siquiera puede hacerlo porque ya no hay helipuerto arriba. Sí, y creo que esa fantasía ya no existe más. Creo que nadie piensa que el país es un polvorín y que el gobierno está apenas sostenido por las instituciones. La otra frase que ahora se escucha mucho, es decir, el principal sostenedor de Cristina hoy es Macri. ¿Es cierto o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Macri no está ni a favor ni en contra de que Cristina vaya presa, no está ni a favor ni en contra de que Cristina sea candidata. Honestamente, él sabe y nosotros sabemos que tenemos que enfocarnos en Cambiemos, en seguir construyendo una fuerza nacional que les dé a los argentinos una opción para mantener el rumbo de cambio que eligió en 2015.